En esta primera parte es importante entrar a analizar, a entender por qué están las políticas públicas en un país, por qué los gobiernos y los estados desarrollan políticas públicas de diferente tema y sobre diferentes aspectos que atañen a la vida nacional. En primer lugar, la política pública es el elemento de resolución de las problemáticas que observan los países, ¿no? que tienen los países y que los gobiernos tratan de dar respuesta a las mismas por medio de una serie de acciones que pretenden que vayan enfocadas precisamente a la resolución de algo muy específico, ¿no? Muchas veces estas políticas públicas se aterrizan en planes también, ¿cierto? Planes sectoriales, ¿cierto? Planes que van a tratar de enfocarse aún de una manera más específica sobre un problema en particular, ¿no? Entonces, la política pública es una herramienta muy concreta de generar una gobernabilidad, de generar gobernanza, de generar, digamos, toda una serie de dinámicas políticas, sociales y económicas, dependiendo del enfoque de la política, direccionadas frente a un problema. Ahora bien, ¿cómo funciona esto, digamos, ya en términos muy prácticos? Cuando sube un gobierno, siempre un gobierno sube sobre un plan de gobierno, independientemente de cómo se llame en cada país, más o menos el esquema es muy similar. Tenemos planes de gobierno y ese va a ser el derrotero del periodo que va a tener ese gobierno. En, en ese sentido, los gobiernos ya han analizado, ¿cierto? La campaña que gana, el candidato que gana, ya ha analizado a lo largo de su campaña cuáles pueden ser los principales problemas que tiene su país. Y de tal manera, entonces, ya viene con una idea, con unos preconceptos sobre lo que debe hacer para poder tener un muy buen gobierno. ¿Mm? En ese sentido, aparecen entonces, inicialmente y basado en la jurisdicción de cada país, entonces este plan grande de gobierno, de ahí se van a desarrollar las políticas públicas sectoriales y se va generando como una especie de efecto cascada, un efecto cascada que nos va a llevar ya a la acción inmediata de la política pública. Como les digo, esto puede ser sobre el plan de gobierno, vienen las políticas, vienen planes sectoriales y se van desarrollando acciones. Esa es una forma esquemática muy simple en la que se puede, de la que, cómo se puede entender este tema de las políticas públicas, ¿no? Los países tienen diferentes sectores, tienen unos sectores económicos, tienen unos sectores sociales, tienen unos sectores políticos, atender los problemas políticos y por supuesto hay un sector de seguridad que muchas veces va amarrado al sector defensa, ¿sí? Porque son dos cosas que no son lo mismo y la seguridad es muy diferente dependiendo lo que yo llamo el apellido que se le ponga, ¿no? El segundo nombre que se le ponga, ¿no? No es lo mismo seguridad nacional que seguridad pública, por ejemplo, pero ya posteriormente a lo largo de la materia nos adentraremos en esas definiciones, en esas diferencias para que queden muchísimo más claras, ¿ok? En cuanto a las políticas públicas, lo que se puede decir es que son las herramientas de gobierno básicas. Un gobierno que no desarrolla políticas públicas, pues es un gobierno que no va a tener una gobernabilidad, que prácticamente no está haciendo nada en términos coloquiales, ¿no? Las políticas públicas son aquellas que analizan las problemáticas que pueda tener un país y a la vez tratan de generar herramientas de solución o para la solución de estos problemas, ¿no? Por eso es importante que estén siempre focalizadas. Una política pública puede ser macro, atender algo, pero eso se va desgranando o en políticas más pequeñas o en planes sectoriales. Difícilmente vamos a encontrar o difícilmente se debería hacer, ¿cierto? Independientemente de que se haga o no, grandes políticas públicas, ¿cierto? Que apunten a algo gigantesco y se queden ahí, por ejemplo. Estoy pensando en algo, en política pública para la defensa de la niñez. Listo, ¿y eso qué es? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica para que se vea que hay un compromiso
de defensa de la niñez, y sobre todo que se entienda el problema de la niñez y que se va a atacar por donde sea, ¿no? Cojo un caso de estos, digamos que son de esas políticas que uno siempre va a encontrar precisamente por lo esencial y lo sensible del tema, ¿no? La niñez en cualquier país siempre va a ser un tema sensible, ¿no? Eso se puede dividir en políticas de nutrición, eso se puede dividir en políticas de educación, eso se puede dividir en políticas incluso de protección contra el maltrato, ¿verdad? Eh, entonces siempre vamos a tener ese movimiento eh, eh, institucional, por así decirlo, donde los gobiernos van a delegar en sus ministerios, secretarías, precisamente las acciones necesarias para que una política pueda llevarse a cabo. Y por supuesto, después se implementa con unos instrumentos, se implementa con unas acciones muy concretas. Eventualmente se pueden generar nuevas instituciones dependiendo del esquema estatal en el que se desarrollen las políticas. Y vamos a finalmente pues a tratar de encontrar la solución, ¿cierto? O al menos a tratar de minimizar el problema. No siempre las políticas públicas logran la solución 100% de un problema, pero sí pueden tratar de minimizar los efectos de lo mismo, sobre todo en una perspectiva pues de las personas afectadas por un problema específico. Todas las políticas públicas apuntan a un problema, no necesariamente. Las políticas también apuntan a el crecimiento de algunas ventajas que ya se tengan, alguna política económica, por ejemplo, ¿cierto? Países que sean fuertes en un sector económico, cómo estimular ese sector, cómo articular mayor población a ese sector laboral, cómo beneficiar pues al país a partir del desarrollo de diferentes sectores económicos. Por lo general en la economía es más claro ver esas políticas que estimulan algún tipo de sector para tratar de articular a la población, a ese sector y que reciban los beneficios del mismo, ¿no? Entonces miren que vamos a tener más o menos como dos líneas pues muy peregrinas. Esto no es un esquema eh, muy taxativo, pero sí vamos a tener políticas que se enfocan a la solución de problemas y políticas sectoriales que van a estimular también algunas ventajas que se tengan y que ya existan, ¿cierto? Pues muchas veces lo ideal es que eso no tenga ruptura en un país y que tenga continuidades independientemente del gobierno. Entonces, si un país es fuerte en X o Y producto, hombre, pues desarrollemos políticas que estimulen todo lo que implica la cadena productiva alrededor de este producto específico y que tengamos los beneficios necesarios. Romper con políticas públicas que son fundamentales, que para mí son tres o cuatro, como la política económica, por supuesto, una política social, una política de seguridad y defensa, pues puede traer consecuencias de inestabilidad al interior de un país, puede generar un efecto de reinicio, ¿no? Lo que yo llamo el efecto de reinicio cada gobierno, ¿no? Entonces, se termina un gobierno, este gobierno rompe inmediatamente con todo lo del anterior y volvemos a empezar prácticamente que cada 4 o 6 años, dependiendo de los periodos presidenciales, estamos reiniciando los países en América Latina. No hay una continuidad muchas veces de nuestras políticas públicas, ¿no? Y son cosas que no necesariamente tienen que ver con el escenario partidista, ¿cierto? Si un país, voy a poner un ejemplo muy nuestro, si un país es fuerte produciendo café, pues hombre, eso no depende del partido político. El país es bueno produciendo café. Entonces hay que ver es cómo se estimulan precisamente esas políticas enfocadas a eso, ¿no? Un ejemplo muy pequeño, muy cotidiano, muy peregrino, pero que nos sirve un poco para entender por qué es importante que ciertas políticas sí tengan una continuidad, una permanencia. ¿Sí? Por ejemplo, si no es nuestro caso, digamos, en América Latina, pensemos en otros complejos de seguridad. Oriente Medio, independientemente del gobierno, Oriente Medio tiene unos problemas objetivos de seguridad, ¿cierto? Muy locales, muy creados, potencias, etcétera. Entonces no importa el gobierno, el problema va a estar, ¿sí ven? Entonces hay que mantener una continuidad, para poder tratar de dar solución a esos problemas, ¿no? Entonces vamos a tener, digamos,
diferentes formas de las políticas, diferentes esquemas también de desarrollar las políticas. Eso no está inventado. A cada problema se le buscan las herramientas. Por supuesto, hay políticas que, como les digo, pues son muy conocidas. Siempre se buscará una política de desarrollo económico, siempre se buscará una política social, siempre se buscará una política de seguridad, y eso va a depender, el enfoque sí va a depender del enfoque de gobierno, ¿no? No es lo mismo una política social de un gobierno que pueda ser muy conservador, por ejemplo, a una política social de un gobierno que pueda ser muy liberal, muy abierto. Entonces vamos a tener dos visiones, pero la política se va a llamar política social. Después del análisis e intervención del problema, ¿cierto? Vamos a tener que viene un proceso de evaluación de la política. Es importante porque hay que saber si funciona o no. Hay muchas políticas que hay que reevaluar. ¿Eso es un problema? No, eso es lo normal de la vida de las políticas públicas, ¿no? Porque es que una cosa es el diseño y otra cosa es cuando ya las personas, las instituciones, los gobiernos se enfrentan a la realidad del problema. Muchas veces los diseños están alejados de la realidad, por eso a veces también hay intervención social en el momento de realizar un diseño de una política pública, es decir, vamos a conocer qué es lo que está pasando, porque si no, pues es muy complicado, ¿ok? Y después viene ese proceso de evaluación de la política, donde se va a determinar si funcionó lo que se hizo o no funciona lo que se hizo. Obviamente se crean unos indicadores. Esto es un proceso muy, por decirlo así, muy objetivo. Trata de ser objetivo, trata de buscar indicadores que nos van a dar cuenta del éxito o del fracaso de una política. Si fracasa, se reevalúa, digamos, como les digo, eso es lo normal en la vida de las políticas públicas, porque pues no siempre se sabe de antemano todo lo que se va a encontrar en la implementación, ¿no? Entonces, una de las propiedades interesantes y que a mí me parece muy interesante y que debe tener toda política pública y toda institución que implemente una política pública es su capacidad de adaptarse a la realidad que se vaya a encontrar. Si no, vamos a tener problemas muy grandes, vamos a tener problemas muy serios, porque entonces se están haciendo políticas que no responden a las problemáticas o que no responden también a esas ventajas de las que hablábamos que se buscan estimular. Es decir, una política pública tiene que estar lo más amarrado posible a la realidad, ¿sí? Tiene que entender perfectamente el sector. Por eso es que en un gobierno se necesitan diferentes perfiles siempre de personas, donde no todo el mundo va a saber de todo, ¿cierto? No pueden saberlo. Hoy en día los países son suficientemente complejos y sus sectores son suficientemente complicados como para que una persona me pueda responder por todo, ¿no? Por el deporte y por la ciencia, o por la seguridad y la economía, ¿cierto? No, es muy complicado. Son sectores que pueden ser complementarios, pero eso no significa que el experto de un sector sea experto en el otro sector, pero sí significa que si le va bien a un sector, eventualmente le puede ir bien a otro sector. Eso es diferente. Entonces la evaluación es un proceso importantísimo porque esa es la que le va a permitir darle continuidad a una política pública, ¿o no? Por lo general las políticas públicas tienen unos tiempos, los planes tienen unos tiempos, y sobre esos tiempos y sobre esos indicadores es que toca evaluar las políticas públicas como tal. No siendo más, les dejo que accedan al material que tenemos entonces en esta primera parte del curso, que lo disfruten. Muchas gracias.